Mi hermana destruyó su boda al acusarme de robarle el prometido, pero solo le estaba ayudando a comprarle la casa de sus sueños como regalo de boda. Yo, de 28 años, hace 3 meses estaba de pie en un restaurante viendo a mi hermanita prepararse para casarse con alguien a quien yo le presenté. Ahora ya no hablo con ella y los motivos son los que contaré ahora. Mi hermana, 2 años menor que yo, y yo crecimos en un hogar de padres divorciados, o mejor dicho, en 2 hogares. Nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía 12 y ella tenía 10. Mamá se volvió a casar 2 años después con mi padrastro, que tenía 2 hijas propias. La familia ensamblada fue difícil al principio, pero lo logramos. Mi hermana y yo nos mantuvimos unidas a través de todo. Durante mi último año en la universidad, hice una pasantía. Ahí conocí a Lucas y nos hicimos amigos bastante rápido. Sus padres también se separaron cuando era joven. No sé si es relevante, pero quería decirlo. Lucas y yo nunca salimos. La gente siempre asumía que lo haríamos, pero nunca sentimos esa atracción entre nosotros. Si tuviera que definirlo, era como el hermano mayor que nunca tuve, aunque técnicamente es más joven que yo. Hace unos 3 años, mi hermana se mudó a mi ciudad después de terminar su carrera. Consiguió trabajo, pero no conocía a nadie en la ciudad, así que empecé a invitarla a salidas en grupo con mis amigos. Así conoció a Lucas. Me di cuenta de inmediato de que Lucas estaba interesado en ella, porque me preguntó por mi hermana después de la primera vez que se vieron. Le conté que estaba soltera y lo alenté a que debería intentarlo. Mi hermana parecía interesada también, ya que me pedía que la invitara a cosas donde Lucas estuviera. Empezaron a salir como un mes después de conocerse. Yo estaba feliz por ambos porque parecía una buena pareja. Salieron 2 años antes de que Lucas le propusiera. En ese tiempo, los veía quizá una vez al mes. Lucas y yo todavía testeábamos ocasionalmente, pero no tanto como antes. Mi hermana se mudó con él después de un año de noviazgo. Parecía feliz cada vez que hablaba con ella. Tenían alguna que otra discusión, pero nada serio. Lucas también parecía feliz cuando le preguntaba. El año pasado, mi exnovio me engañó. Llevábamos unos 18 meses saliendo. Me enteré porque alguien me envió capturas de mensajes entre él y otra mujer. Fue un desastre. Me mudé de nuestro apartamento y me quedé con una amiga 2 meses mientras encontraba un lugar nuevo. Mi hermana lo sabía. Me llamó varias veces durante ese periodo, pero no hablamos mucho. Ella estaba ocupada planeando la boda y yo tratando de mantener mi vida en pie. Terminé comprando un pequeño condominio a principio de este año. El proceso fue agotador. Tuve que negociar con el vendedor varias veces porque intentaban agregar tarifas y condiciones al azar. Mi agente inmobiliaria opinó que hice un gran trabajo lidiando con ellos. Ahorré unos $8.000 al rechazar cosas que no tenían sentido. ¿Te preguntas a dónde voy con esto? Ya lo entenderás. Lucas me contactó para vernos a tomar un café. No lo había visto en persona en probablemente 4 meses. Era para planear un regalo sorpresa para mi hermana. Me contó que quería comprarle a mi hermana una casa como regalo de bodas. Llevaba más de un año oyéndola hablar de un vecindario específico. Cada vez que pasaban por ahí, señalaba casas y hablaba de cómo sería su futuro hogar. Había una casa en particular que recién había salido al mercado. Estaba en su vecindario soñado y dentro de su presupuesto, pero por poco. Lucas me explicó que mi hermana tenía algo de deuda de tarjeta de crédito de la universidad. Habían intentado obtener una preaprobación hipotecaria juntos el año pasado. La deuda no era enorme, pero sí suficiente para arruinar la tasa de interés. Decidió comprar la casa solo a su nombre y sorprenderla después de la boda. El problema era que Lucas nunca había comprado una casa, ahí entro yo con mi experiencia de una sola propiedad. Me pidió ayuda para negociar con los vendedores por lo bien que me fue en mi propia compra. Acepté al instante porque sonaba como algo bonito para ambos. Nos reunimos con los vendedores 3 veces en las siguientes 6 semanas. Lucas manejaba hasta mi zona para recogerme porque la casa estaba cerca de donde yo trabajaba. Antes de cada reunión revisábamos la estrategia. Yo señalaba cosas que parecían raras o sobrevaloradas. Los vendedores eran una pareja jubilada que se mudaba a Florida. Eran amables, pero definitivamente intentaron aprovecharse del hecho de que Lucas era joven. Ya no puedes confiar ni en el matrimonio de ancianitos en estos días. Los descubrí intentando incluir muebles en el precio de venta que claramente no valían lo que pedían. También logré que cubrieran algunos costos de cierre que inicialmente se negaban a pagar. Durante este tiempo, Lucas y yo nos escribíamos sobre el tema de la casa, coordinar horarios, comentar resultados de la inspección y otros detalles menores. Ambos acordamos no decirle nada a mi hermana porque era una sorpresa. También porque Lucas pensaba que mi hermana estaba muy estresada con la boda. Tampoco quería decepcionarla si el trato se caía. Lo cual, en perspectiva, fue posible en varias oportunidades. El trato se cerró pocas semanas antes de la boda.
Lucas estaba muy ansioso por decirle a mi hermana, pero su plan era contárselo a mi hermana durante la luna de miel. La boda estaba programada pocas semanas después y yo era la dama de honor principal. Luego, mi hermana tenía 3 damas de honor, todas amigas de la universidad. No las conocía muy bien, pero parecían agradables. La cena de ensayo fue un viernes por la noche, con la boda al día siguiente. La cena fue en un restaurante italiano que eligió mi hermana. Había unas 40 personas, incluidas ambas familias, el cortejo y algunos amigos cercanos. Todos bebían vino y conversaban, la energía era buena. Di un brindis corto sobre lo feliz que estaba por ambos y sobre lo gran tipo que era Lucas. Otras personas brindaron también, todo parecía normal. Entonces mi hermana se puso de pie. Pensé que iba a agradecer a todos por venir o a decir algo dulce sobre Lucas, pero se fue a lo nuclear sin fundamentos. Me miró directamente y soltó que yo era una víbora traicionera que llevaba meses viéndome a escondidas con su prometido. Antes de que pudiera articular palabra, sus 3 damas de honor empezaron a caminar por la sala repartiendo hojas. Mi hermana pidió a todos que miraran bien el tipo de persona que yo era. Era una captura de pantalla de mensajes de texto entre Lucas y yo. Uno ponía algo como, no dejes que mi hermana se entere todavía. Otro, eres realmente buena en esto. Había como 6 capturas diferentes en la página, todas sacadas de contexto. Sé cómo suena eso fuera de contexto, pero esas oraciones estaban acompañadas de otras que no estaban en las hojas. Así que dije a todos que era exactamente eso, y que Lucas debería hablar con ella sobre lo que estaba pasando. Pero mi hermana siguió con su discurso, que no necesitaba explicaciones, ya que llevaba semanas sospechando de Lucas porque estaba actuando raro. Afirmó que una noche rastreó mi ubicación y vio que estaba en el vecindario con él, cuando le había dicho que estaba trabajando tarde. Revisó su teléfono y encontró esos mensajes entre nosotros. Según ella, nos reuníamos en secreto y yo intentaba robarle al prometido, porque me había quedado sola y era una amargada tras la infidelidad de mi ex. Le respondí que se estaba equivocando muy feo, y que cuando se diera cuenta de su error, probablemente se arrepentiría. También mencioné que solo estábamos planeando un regalo sorpresa para ella y eso era todo. Lo cual estaba explícito en los mensajes, solo que no hablábamos de la casa en sí. Si eras capaz de leerlos sin los lentes de buscando una infidelidad, toda la parte que hablamos de pagos iniciales y préstamo lo debería dejar muy en claro. Aún así, me llamó una excusa patética de mujer y que no iba a confiar en nada de lo que saliera de mi boca. Mi hermana siguió y me llamó más cosas. Afirmó que probablemente los presenté a propósito solo para intentar separarlos después, que era algún tipo de juego retorcido de mi parte. Finalmente, Lucas se levantó. Tenía la cara roja y las manos le temblaban. Le pidió a mi hermana que se sentara y se callara. Ella se rió y dijo que dejara de actuar, porque todos podían ver lo que habíamos estado haciendo. Lucas sacó su teléfono y comenzó a mostrarlo o enviar por mensajes las capturas de nuestros textos. Eran los chats completos de mensajes entre nosotros. Cada mensaje, todo el contexto que mi hermana había recortado. Lucas llegó a leer los mensajes para que todos escucharan. No era necesario, pero mostró los documentos de cierre con la dirección de la casa y su nombre. Enseñó la línea de tiempo de cuando empezó a planear esto. Aparecían mensajes míos tipo, a mi hermana le va a encantar esto, o, te va a amar por lo que estás haciendo por ella. La gente empezó a mirar a mi hermana en lugar de a mí y mi hermana estaba roja de vergüenza. Mi hermana se rió nerviosa y dijo que solo estaba estresada por la boda y que cometió un error. Aseguró que lo sentía y que en realidad estaba emocionada por la casa. Intentó tocar a Lucas, pero él apartó su brazo. Mi hermana volvió hacia mí e intentó disculparse, esperaba que entendiera que la planificación de la boda la volvió loca. Me levanté y le dije que loca no llegaba a explicar todo eso. Me había humillado frente a todos sin motivo y eso arruinó su propia boda, porque no pudo dejar de ser paranoica y controladora. La llamé un par de cosas más de las que no estoy orgullosa, pero que merecía escuchar. Bueno, tal vez lo quieran leer. Le dije, perra encolerizada y la prometida que arruinó su boda de la forma más idiota. Cuando me fui, Lucas me siguió unos 30 segundos después. Nos quedamos afuera del restaurante un rato sin hablar. Al final, anunció que la boda se cancelaba. Que no podía casarse con alguien que haría algo así. Se metió en su auto y se fue. Yo me fui a casa. Al día siguiente, los teléfonos de todos estaban explotando. La boda estaba cancelada oficialmente. Se avisó a los invitados que no fueran. Mi hermana llamaba y testeaba a todos intentando explicar. Apagué mi teléfono y me fui a casa de una amiga ese fin de semana. No quería lidiar con nada. Esta es la razón por la que no estoy hablando con mi hermana. Es imposible que ella no haya leído todo el contexto de los mensajes. Recortar las partes convenientes habla más de malicia que de creencia de una infidelidad. Lucas ha dicho que ha actuado paranoica el último tiempo,
lo cual pensaba que era el estrés típico de una boda. Pero esto está a tal nivel que lo ha llevado a suspender. No puedo opinar si Lucas hizo bien o no en suspender la boda, pero de algo estoy segura, no deberían haber contado conmigo al día siguiente. Que, para ser precisos, era hoy. Actualización 1. He estado evitando mi teléfono durante unos 3 días. Tengo vacaciones del trabajo, planeaba ocuparme de la boda de mi hermana. Ahora estoy preocupándome de evitarla y de descansar. Aún así, he acumulado unos buenos 100 mensajes. La mayoría eran de mi hermana. Algunos de mi mamá y mi padrastro, y unos pocos de familiares. Los mensajes de mi hermana empezaban con disculpas, que no sabía cómo pedirme perdón por lo que hizo y que estaba muy arrepentida de lo que sucedió. Admitía un error terrible y que tenía todo el derecho a estar molesta conmigo. Me rogaba que la llamara. Como no respondí porque no estaba leyendo los mensajes, pasó a decir que necesitaba que la ayudara a arreglar las cosas con Lucas. Como yo era su amiga y lo conocía de más tiempo, yo era la única persona a la que él podría escuchar. Pasé de ser la que planeó como una gran estratega presentarlos, para luego ser su última carta. Cuando terminé de leer la catarata de mensajes que tenía, respondí con un, no voy a confiar en nada que salga de tus dedos. Hubiera tenido más efecto si se lo decía en la cara, como ella lo hizo en la cena de ensayo, pero no quiero verla en persona. Los mensajes de mi mamá iban en la misma línea. Mi hermana estaba devastada y no podían lograr que comiera desde ese día. Quería que le respondiera a mi hermana y la ayudara de alguna forma posible. A mi mamá le dije que no iba a ayudarla, que le consiguiera ayuda y que no me escribiera si iba a ser para ese tema. Mi padrastro, en cambio, me escribió para preguntarme cómo estaba y si necesitaba algo. Así como otros familiares que no me hablaron de mi hermana. No respondí a ninguno, pero bloqueé el número de mi hermana, por lo que no puedo saber su respuesta. Lucas me escribió un par de veces solo para saber de mí. Estaba quedándose con un amigo y tratando de ver sus siguientes pasos. Aún la casa no está lista para mudarse, los dueños aún tienen que sacar sus cosas. Fue a recoger algunas cosas al apartamento que comparten con mi hermana, pero ella era una bomba llorosa y suplicante que solo quiere hablar con él. Unas 2 semanas después de la cena de ensayo, mi mamá y mi padrastro regresaron a la ciudad, o se quedaron, no sé, y aparecieron en mi apartamento. No los dejé entrar al principio, por eso mi mamá dijo que esperarían en el pasillo hasta que abriera la puerta. Al final los dejé pasar más que nada por mi padrastro, que había sido el sensato de los dos. Se sentaron y mi mamá se echó a llorar tan pronto como su trasero tocó el sofá. Afirmó que mi hermana dormía en la casa de una amiga porque no soportaba estar en el apartamento que compartía con Lucas. Estaba deprimida y faltaba al trabajo más veces de las que el jefe podía tolerar. Ya había pedido tiempo para la luna de miel, y ya debería haber regresado a tiempo completo. Mi madre tenía todo un plan, en donde yo iría con Lucas porque conmigo sí querría hablar, le diría que cancelar la boda por esto era muy extremo y que si veía que yo había perdonado a mi hermana, todo se resolvería. Mi respuesta fue de 2 pasos. Paso número 1, no iba a perdonar a mi hermana porque no me importaba ella. No sacas cosas de contexto a propósito y luego planeas una venganza delante de todo el mundo. Segundo, lo que hiciera Lucas no era mi responsabilidad. Eso era algo entre él y mi hermana, y no me iba a meter. Ya lo había hecho cuando intenté hacer algo bueno por ella, y ya sabemos los resultados. Mi padrastro estaba allí más como mediador que como defensor de mi mamá. Porque solía llamarle la atención cuando mi mamá decía algo inapropiado. También hizo de traductor cuando el llanto de mi mamá no permitía entenderla bien. Aunque hizo un pésimo trabajo, la mitad de las cosas que decía de mi mamá no tenían sentido. O porque lloraba o porque me estaba pidiendo algo ridículo. Mi mamá también sacó cuánto me apoyó mi hermana cuando mi ex me engañó, y que esta era mi oportunidad de ser una buena hermana y devolverle el favor. Pero mi hermana no me apoyó como decían. Ya estaba en modo relación total con Lucas y estaba muy ocupada con sus asuntos. Lo cual nunca critiqué, pero no iba a venir a mi hogar e intentar transformarlo en algo que no era. Mi mamá protestó que no era justo y que mi hermana tenía su propia vida de la que ocuparse. Me parecía bien, por eso yo también tengo la mía ahora y sus problemas no son de mi importancia. Discutimos como 15 minutos y lo único que logramos, aunque es todo mérito de mi mamá, fue dejar mojado todo a su alrededor. Mi padrastro propuso eso cuando vio que no llegaríamos a ninguna parte. Incluso estaba comenzando a aceptar mi lado, porque le decía a mi mamá que Ope no puede meterse en los asuntos de una pareja. Pocos días después, Lucas me llamó. Aún sigo siendo amiga de él, por lo que acepté reunirme a hablar. No estaba bien, pero quería decirme algunas cosas. Hablamos de lo que pasó en la cena de ensayo. No dejaba de pensar en cómo se comportó mi hermana y en las señales que se perdió. Me contó que mi hermana siempre fue controladora. Al principio de la relación, no le gustaba que él tuviera amigas. Se enfadaba si mencionaba hablar con una mujer en el trabajo. Tras unos meses,
Él optó por dejar de mencionarlo para evitar peleas. Creo que aceptaba que yo fuera su amiga, pero solo porque con el tiempo nos distanciamos un poco. De no haberlo hecho, es probable que mi hermana hubiera orquestado algo como lo de la cena de ensayo, pero mucho antes. Ella revisaba su teléfono con regularidad y lo interrogaba por mensajes completamente inocentes. Una vez lo acusó de coquetear con una barista porque sonrió al pedir el café. Hasta ese momento no sabía que debía poner cara de malo para pedir un café. Lucas añadió que, como al año de relación, mi hermana lo convenció de mudarse a otra parte de la ciudad. Se suponía que sería mejor para ambos, pero luego notó que significaba estar más lejos de sus amigos y del trabajo. Empezó a ver menos a sus amigos porque mi hermana se quejaba de que los elegía por encima de ella. También revisaba sus redes y lo cuestionaba por mujeres que tenía agregadas. Él terminó borrando todas sus cuentas porque no valía la pena pelear. Según mi hermana, si la amaba, no necesitaba tener amigas ni seguir mujeres en línea. Él accedió entonces porque quería hacerla feliz. Estas mujeres eran amigas o conocidas de antes de estar con mi hermana, no eran conquistas o lo que fuera que sospechara mi hermana. Le pregunté por qué se quedó si las cosas eran así de malas. Y la respuesta es que no había pensado en todas estas cosas hasta que se volvió así de extremo. También había buenos momentos, y cuando eran buenos, eran muy buenos. Además, cuando han tenido discusiones, se sentía culpable de irse porque mi hermana lloraba y decía que no podía vivir sin él cada vez que peleaban. Lucas reconoció que sintió alivio de que la boda no sucediera. Había como algo dentro de él que no se sentía bien, pero hasta la llamada de atención de la cena no hizo lo necesario. Me pidió disculpas, así como lo ha hecho con otras personas que cree que puede haber lastimado por haberse quedado con mi hermana, más tiempo del necesario. Hablamos como por 2 horas y Lucas mencionó otra cosa. Tras la cena de ensayo, una de las damas de honor se le acercó. La dama de honor le contó que durante el último año mi hermana se había alejado de sus amigas de la universidad. Se obsesionó con la idea de que Lucas la engañaba. Pasaba horas analizando sus redes antes de que él las borrara. Incluso llegó a contratar a alguien para seguirlo un día y ver a dónde iba después del trabajo. También tenía un control minucioso con una app de la hora de salida y entrada al apartamento que compartían. Intentaba encontrar patrones de cambios. Esta dama de honor no contó esto antes porque no quería arruinar la boda, pero ahora con la boda ya cancelada, pensó que Lucas querría saberlo. La casa que compró, que por suerte está a su nombre, pronto estará lista para habitarla. Sin embargo, con todo lo sucedido, es probable que la venda y acepte sus pérdidas, si es que hay alguna. Actualización 2. Hace unas 3 semanas, mi mamá me llamó de otro número porque al final terminé bloqueándola. Empezó a hablar de que traía noticias de mi hermana, y según ella, yo necesitaba escucharlas. Le solté que no me importaba. Me soltó que mi hermana estaba embarazada justo antes de que colgara. 1 hora después, deben haber tenido una charla con mi mamá, me marcó mi padrastro. Según él, mi hermana tenía 8 semanas de embarazo y pruebas. Se embarazó justo antes de cuando la boda debía suceder. Para mi mamá, y por eso me llamaba para advertirme, Lucas tenía que hacerse cargo como padre y yo debía ayudar a que eso pasara. Le agradecí, pero mi padrastro no sabía de quién era el número que utilizó. Luego mi mamá y mi hermana se presentaron en mi apartamento. Probablemente se le escapó mi mamá a mi padrastro. Estaban esperando a que yo llegara del trabajo, porque estaban paradas afuera. Lamentablemente, ya había estacionado mi coche cuando las vi y ellas me vieron primero. Si mi vista fuera mejor, probablemente hubiera seguido conduciendo. Mi hermana había subido de peso y su cara estaba hinchada. También tenía unos papeles en la mano. Intentó abrazarme y me aparté, lo que casi hace que se tropiece. Mi mamá me pidió que tuviera cuidado porque está embarazada. Le pedí a mi mamá que no la saque sin su correa la próxima vez. Los papeles de mi hermana eran del ultrasonido. También resultados de laboratorio confirmando el embarazo. Insistía en que el bebé era de Lucas y que él debía saberlo, intentaba escribirle de otros números, pero él siempre bloqueaba el nuevo cuando descubría que era ella. Le pregunté por qué no le decía que estaba embarazada en el primer mensaje. Lo intentó, pero él también la bloqueó. Gato listo, debe pensar que es otro truco para manipularlo. Le pregunté por qué no le envió un mensaje por redes sociales o un correo con las pruebas. Había olvidado que él había cerrado las redes sociales y ella no sabía qué correo utilizaba. Todo esto sucedía mientras estábamos parados en la calle, junto a mi coche. Necesitaba que yo lo contactara por ella. Le dije que no. Si quería decirle a Lucas lo del bebé, podía arreglárselas para contactarlo. Siguió insistiendo, pero simplemente me fui a mi condominio. Tenía miedo por mi coche, pero tiene seguro. Si me hubiera subido e intentaba irme, mi hermana quizás era capaz de arrojarse delante para demandarme o algo. Eventualmente se fueron, por lo que pude ver desde mi ventana. Cambié de lugar mi coche por esa noche.
Estuve pensando sobre esto un día y luego le escribí a Lucas. No lo hacía por ayudar a mi hermana, pero creo que era mejor que supiera que ella estaba embarazada. Me llamó de inmediato, en pánico. Una cosa era que mi hermana la loca le dijera que estaba embarazada, otra era que alguien en quien confiaba se lo dijera. No quería ser el tipo de padre que no está presente. Su propio padre se fue cuando era niño y siempre juró que él no haría eso. Lucas dijo que contactaría a mi hermana, pero primero necesitaba confirmar todo. Si el bebé era suyo, lo apoyaría económicamente, pero no quería volver con ella. Vería algún arreglo de custodia. Como una semana después, Lucas me volvió a llamar. Había hablado con mi hermana. Ella quería que él volviera con ella. Podían criar al bebé juntos incluso si no se casaban. Le aseguró que había cambiado y que estaba recibiendo ayuda. Entonces recibí un mensaje de alguien que no conocía. Se llamaba Katy. Era amiga de mi hermana del trabajo. Intentaba localizar a Lucas, pero no podía encontrarlo en redes. Tenía algo importante que contarle sobre mi hermana y el bebé. Encontró mi Instagram y vio que era amiga de Lucas. Llevaba unos 2 años conociendo a mi hermana. De hecho, eran una especie de amigas hasta hace poco. Katy explicó que hace como un año mi hermana empezó a hablar de un tipo del trabajo llamado Kevin. Lo mencionaba constantemente. Que Kevin era gracioso e inteligente, que le parecía guapo. Luego mi hermana empezó a salir de chicas más seguido. Le decía a Lucas que estaba con Katy y otras compañeras. Pero según Katy, la mayoría de esas noches no estaba con ellas. Katy la encaró directamente. Mi hermana no lo tomó nada bien y terminó su amistad con Katy. Aunque antes la amenazó si esparcía estos rumores porque hablaría mal de ella en el trabajo y conseguiría que la despidieran. Al parecer, Kevin es un superior de ambas. Finalmente, mi hermana fue despedida hace un par de semanas y Kevin fue transferido a otro sitio, así que estuvo intentando contactar con Lucas. Pero tras no conseguirlo, lo hizo conmigo. Lo había intentado hacer desde hace un tiempo, pero ella tiene una visa de trabajo en el país y que la despidan podría hacer que se la revocaran. Ahora que se sentía segura, quería que alguien lo supiera, porque también había descubierto que mi hermana estaba embarazada y pensaba lo mismo que están pensando ustedes ahora. Le pasé el número de Lucas y le pedí que lo llamara. Lucas me llamó luego de que Katy le contó todo. Nada de esto cambia sus planes hasta ahora. Desde que supo que mi hermana estaba embarazada, estaba dispuesto a hacerse responsable luego de una prueba de paternidad. Aunque todos sabemos lo que esos resultados dirán. Ya ha puesto en venta la casa, porque no podrá hacerse cargo de la hipoteca si tiene un hijo. Además de que ya no quiere vivir allí. Sin embargo, tampoco está muy apresurado, solo escuchando ofertas. Si llega la adecuada, la venderá, y si no, está dispuesto a esperar. Algo que tiene que hacer de todos modos. Una casa así, en un vecindario como ese y en la economía actual, no recibirá muchas ofertas por encima del mercado. Si es que recibe alguna. Actualización 3. Tengo unas cuantas cosas para contar. Pero aunque pasaron meses desde que estuve por aquí, la gran mayoría de lo sucedido ha sido en este último tiempo. Más precisamente, luego del nacimiento de mi sobrina. Es una niña, por si alguien se lo preguntaba. Lucas se hizo la prueba de paternidad. Tardó unas semanas porque mi hermana al principio se negó. Le resultaba insultante que él no confiara en ella. Lucas fue claro, si no aceptaba la prueba, tendría que ir al juez, que de todas formas exigiría una. Al final accedió. Los resultados llegaron hace 3 semanas. Todo lo sucedido a continuación se dio en ese periodo. El bebé no es de Lucas, lo cual es lo más tranquilo de esta actualización. También lo más predecible. Lucas me llamó bastante aliviado cuando recibió los resultados y se lo podía oír feliz. Sabía que sonaba feo, pero se alegraba de que la bebé no fuera suya. Es que una bebé lo hubiera atado a mi hermana para siempre. Aparentemente, mi hermana tuvo una crisis total cuando llegaron los resultados. Mi hermana admitió que había estado viendo a Kevin del trabajo. No estaba segura de quién era el padre, pero esperaba que fuera Lucas porque Kevin no quiso saber nada al enterarse del embarazo. Esto lo sé porque mi padrastro me llamó unos días después. Para contarme, entre otras cosas, que se estaba divorciando de mi mamá. Mi hermana se ha estado quedando con ellos desde unos meses antes de tener a su hija. Pero tras la confesión de mi hermana, mi mamá defendió completamente a su hija y él dijo, hasta aquí llegué. No me dio los detalles, solo llamaba para decirme que se estaba divorciando, pero era libre de seguir contactándolo porque podíamos ser familia a pesar de eso. El resto de la información la obtuve de preguntar, pero se veía que no quería hablar demasiado de ello. Acepté su oferta de seguir siendo familia. A pesar de que mi hermana es mi hermana de sangre, con los años he comenzado a llevarme bien con sus hijas. Lucas no vendió su casa todavía, pero porque no ha recibido ninguna oferta.
Ha disminuido el precio para poder salir de eso antes, pero la economía del país y la del área, principalmente, están congeladas. A pesar de esto, se va a mudar. Ha estado viviendo allí mientras se vende y consigue otra cosa, pero mientras tanto planea aprovecharla en lugar de pagar renta en otro sitio. Es una casa hermosa y es una lástima que la venda. La compraría si estuviera en mi presupuesto y no hubiera comprado mi condominio. También si no estuviera manchada por mi hermana. No por su recuerdo, sino por lo que viene a continuación. Hablé con Lucas ayer. Mi hermana atacó su casa con piedras que trajo, porque se puede ver en las cámaras de un vecino cómo llega con una cubeta llena de ellas. No sé si se aseguró de que Lucas no estuviera dentro o no le importó, pero tuvo suerte de no estar cuando destrozaba los vidrios. Había piedras del tamaño de una mano. No se ve el momento exacto del ataque, no hay cámaras apuntando a la casa en ese momento. Pero se ve que ella vuelve a pasar por la misma cámara sin la cubeta que dejó en el lugar de los hechos. Probablemente, si buscan huellas, tendrán suficiente para confirmar al 110% que fue ella. Lucas ha presentado una denuncia en su contra y planea una demanda. Para cuando me llamó, ella había sido llevada para interrogarla, pero probablemente en algunas horas salga, según el abogado de Lucas. Eso no quiere decir que no sea llevada a juicio, pero por los cargos que podría recibir, no parece ser un riesgo y solo se la acusará de destrucción de la propiedad privada. Solo si no cambia y se le añaden nuevos cargos. No planeo conocer a la bebé de mi hermana. Suena duro, pero no puedo tener a mi hermana en mi vida, y la bebé es parte de su vida. Actualización 4. Les traigo una actualización de Lucas, más que una actualización mía. Pero es una actualización de la historia, así que no creo que les moleste. Lucas consiguió, con la demanda, que mi hermana pagara por todos los daños y perjuicios. También una compensación, porque la casa estaba en venta, y mientras se hicieron algunos arreglos, estuvo fuera del mercado. Un mercado que no se estaba moviendo demasiado, pero mercado al fin. Tuvieron que reemplazar algunos objetos de valor dentro de la casa, además de las ventanas. También volver a pintar algunas habitaciones porque las piedras dejaron marcas. Quedó mejor que antes y ya está de nuevo en el mercado. Hay una oferta sobre la mesa, pero Lucas lo está pensando. Está por debajo del precio que pagó, pero con los nuevos arreglos, no tanto. Perdería algo como $25.000, luego de cancelar con el banco la hipoteca. Mi consejo es aceptarlo y dejar todo esto atrás. Sería libre incluso de empezar en otra ciudad, de rehacer completamente su vida. A mi hermana también la sentenciaron a trabajo comunitario y libertad condicional, además de una orden de restricción. Esa la obtuvo no solo por el ataque a su casa, sino porque una piedra tenía un mensaje suyo diciendo que, si no podía tenerlo a él ni a la casa, él no se quedaría con la casa de sus sueños. La única razón por la que no rompe esa orden de restricción es que está bajo libertad condicional. Si la rompiera, aunque fuera para pedirle un vaso de agua, la enviarían a cumplir una condena de 18 meses. Más motivación para que Lucas venda y se vaya de aquí. Mi mamá se divorció durante este periodo. Mi padrastro aún está en mi vida y me cuenta de la suya, pero no mucho sobre mi madre. Lo hace porque no quiere hablar de ella y porque yo tampoco quiero saber mucho de ella. Quiero que siga bloqueada y que no visite más mi casa. Es exactamente lo que ha sucedido en este tiempo. Por desgracia para todos ustedes, no sé qué sucedió con el verdadero padre de su bebé. Ni siquiera Lucas quiere saberlo. Edición, Lucas ha aceptado la propuesta, y de hecho, él ya estaba pensando en una mudanza antes de que siquiera lo mencionara. Mi hermana no es de esas personas que cumplirán con una orden de restricción, en caso de que no haya consecuencias tras terminar su libertad condicional.